Bien, em, buenas. En este caso, mi persona Yamila Gascón y Jairo Mendoza le estaremos presentando en la materia tesis doctoral 2 un pequeño esbozo introductorio a lo que es la investigación. Tenemos como facilitadora a la doctora Ana Yarixa Alvarado. Dentro de lo que es el contenido, tenemos como reflexión de Anwar Sadat: aquel que no puede cambiar el tejido mismo de su pensamiento jamás podrá cambiar la realidad y por consiguiente no progresará nunca. Ahora sí, como contenido tenemos lo que son las concepciones básicas, la investigación cualitativa, la epistemología del conocimiento científico según Althusser, lo que es la ciencia entre teoría y la práctica según Guyot, la epistemología dialéctica según Aguilera, conclusiones y referencias bibliográficas. Quisimos hacer un pequeño intro antes de iniciar con el tema sobre lo que es el camino hacia la investigación, ya que existen fundamentos epistemológicos y teóricos que son interesantes vislumbrar. En este caso, por ejemplo, nos planteamos la metodología y las técnicas. Nos preguntamos si las metodologías y las técnicas son diferentes o se complementan. Surge así entonces la epistemología versus la teoría. Las cuales forman parte del proceso de producción del conocimiento científico. Tenemos también lo que es la ciencia y dentro de su concepción, por ejemplo, podemos citar a Tamayo, que nos indica que la ciencia es un quehacer crítico, no dogmático, que somete todos sus supuestos y ensayos a lo que es la crítica. De hecho, interesante es indicar, por ejemplo, lo encontrado en un documento sobre fundamentos epistemológicos y teóricos que me habla sobre el conocimiento científico, que este puede ser tomado como sinónimo de una hipotética verdad absoluta sobre la realidad. Ni la ciencia ofrece garantía alguna de alcanzar tal desideratum. Aquí tenemos lo que son los paradigmas. Que los paradigmas, según las posturas de Kuhn, ¿verdad?, son esos modelos aceptados por la comunidad científica, debido a que tienen el suficiente rigor acreditado y epistemológicamente presentan grados de originalidad en cuanto al conocimiento. Es aquí entonces donde surge una dicotomía o una crisis entre dos modelos, cuantitativo y cualitativo, los cuales se han presentado de forma antagónica, opuestos y contradictorios por algunos autores. Aunque para otros, como Martínez, por ejemplo, no son opuestos, sino que se complementan entre sí. ¿Qué me permite entonces diferenciar lo que son las posturas filosóficas de los diferentes enfoques investigativos? En las ciencias sociales tenemos diferentes científicos que mantienen la postura de rechazar lo que es la cuantificación, los aspectos estadísticos, matemáticos, y tratan de, en función de eso, de diferenciar los aspectos cuantitativos y cualitativos.
De hecho, es el uso de las técnicas de recolección de datos que me va a permitir, según ellos, vislumbrar entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Tenemos entonces tres supuestos que me permiten diferenciar, que es el supuesto epistemológico, ontológico y lo que es la concepción del sujeto. Ahora bien, ¿cómo se da el tratamiento de los datos? Como indiqué anteriormente, en el ámbito cuantitativo y cualitativo se diferencian, entre otros aspectos, por el tratamiento de los datos. En el cuantitativo vemos el método hipotético deductivo, donde se da una manipulación de variables, y en el cualitativo vemos un registro de información escrita, donde tenemos vemos lo que es el proceso fenomenológico, análisis de contenido, entrevistas, etnografía, investigación-acción, entre otros. Esto resulta interesante debido a que son dos posturas planteadas por los científicos de manera antagónica, una positivista y la otra denominada alternativa. Entonces nos preguntamos, ¿puede usarse de manera conjunta la información cualitativa y cuantitativa? Según lo expresado por Bonilla y Rodríguez en 1997 y Kut y Reichard, indican que las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas pueden usarse conjuntamente, combinando las técnicas de recolección y análisis de la información y aumentando así la validez y la confiabilidad. De ahí surgen diferentes interrogantes y es interesante observar las posturas o leer las posturas de, por ejemplo, Nespor, Haas, Milner, entre otros, que están referenciados por Moral, donde ellos defienden y reivindican hacia la investigación cualitativa, basando tal actitud en la valoración dada a los presupuestos cualitativos que debe caracterizar el rigor científico de la investigación. De allí que en esta pequeña introducción podemos indicar como conclusión que debe existir coherencia entre el abordaje epistemológico y ontológico con el método que sea escogido y la forma como abordarlos y a los sujetos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos pueden ser usadas en cualquiera de las posturas cuantitativas o cualitativas. Se puede usar la información cualitativa y cuantitativa, y existe legitimidad y validez en la investigación cualitativa. Bien, de ese pequeño intro que intentamos realizar surgen otras interrogantes. Por ejemplo, ¿qué significan métodos, paradigmas, estrategias, diseño, interpretación? Que son concepciones básicas que debemos tener claras. Cuando leemos la palabra método, la asociamos a estrategia, instrumentos para recolectar información, diseño de la investigación, posturas epistemológicas, entre otras cosas. Pero podemos indicar desde nuestra perspectiva que es una lógica procedimental que guía el proceso de construcción del conocimiento. Los paradigmas, como indicamos anteriormente, según la postura de Kuhn, la cual sostenemos, son esas posturas o suposiciones de carácter filosófico para aproximarse a la búsqueda del conocimiento. Entonces, ¿qué son las estrategias en la investigación? Van a ser ese enfoque general que le damos a la misma, bien sea, por ejemplo, desde el ámbito cualitativo, a través de la etnografía, la investigación-acción, los estudios de caso, análisis histórico. ¿Y el diseño? Pues el diseño es el plan que nos trazamos para realizar una investigación, las cuales dividimos en fases, indicamos cuáles son sus técnicas y sus participantes. Entonces, ¿qué es la interpretación? Es la forma como se analiza la información recogida. Ahora, desde la perspectiva de la investigación cualitativa que ha traído tanta controversia con respecto a la cuantitativa, para dirimir si es o no es ciencia, nos preguntamos, ¿la investigación se legitima o se valida? Desde nuestra perspectiva, para dar respuesta a esta diatriba entre estas dos
vertiente, debemos estar conscientes antes de que existen problemas de validez que se han visualizado a lo largo de la historia sobre la investigación cualitativa, las cuales han versado básicamente en si la realidad puede o no puede ser captada, de si los resultados de la investigación cualitativa son o no una interpretación de la realidad, de cómo concluir la aportación individual de hacer el investigador. Todo esto sostenido por moral. Ahora, ¿cómo hago que mi trabajo sea creíble? Pues, para dar respuesta, debo entender que la credibilidad es el valor de la verdad o su autenticidad. ¿Quién o quiénes están acreditados para dar validez a un trabajo de investigación? Bueno, partiendo de la validez, que viene a estar conformada desde nuestra perspectiva por un conjunto de reglas que van a permitir modelar el conocimiento, necesitando para ello definir conceptos y criterios que le serán propios a los paradigmas, de esto vamos a tratar. Para Pardo, esos juicios versan sobre la comunidad de pares, la cual se define como aquellas instituciones, organizaciones, territorios u otros límites que sus prácticas sociales pueden esparcir, distribuir y emerger en diferentes contextos, y estas son efectuadas por diferentes miembros, las que operan como instancia de validación. La legitimación, en cambio, según este autor, expone que es el reconocimiento dado a la investigación a través de la praxis, es decir, previamente validado y posteriormente es legitimado el trabajo en la medida que otros lo usen. Entonces, ¿qué importancia puede tener conocer si un trabajo se valida o se legitima? Desde nuestra postura, el haber asumido las ciencias sociales, un método científico ajeno que no le era propio, conllevó a perder seriedad en el mundo de la ciencia. Es decir, siguió haciendo lo mismo y de allí que este paradigma está en búsqueda de un camino. Para Piñero y Rivera dan veracidad a lo anterior, resaltando el desconocimiento de quienes pretenden abordar la investigación cualitativa con criterios que no les son propios. Cito, no se pueden usar criterios cuantitativos como validez y confiabilidad para explicar o justificar sus hallazgos, ya que el uso de estos criterios demuestra la falta de conocimiento acerca de la fundamentación epistemológica que establece la distintividad y particularidad de esta forma de investigar y por ende de esta forma de abordar la realidad. Ahora bien, la epistemología y el conocimiento científico. Vamos a describir a continuación la relación que existe entre el conocimiento científico y la epistemología, según esta perspectiva de este autor argentino Claudio Althusser, profesor de Filosofía y Teología y Ciencias Sociales. Para este autor, la epistemología surge por la necesidad de reflexionar sobre dos aspectos: conocimiento científico, que están vinculados con el conocimiento científico. En primer lugar, la epistemología trata de verificar cuándo y bajo qué circunstancias este conocimiento es verdadero o no. Y en segundo lugar, la epistemología intenta describir y analizar la forma en que se da el acto de conocer, bajo un desarrollo metódico y riguroso. Para Althusser, la epistemología intenta descubrir las causas supremas del conocimiento humano mediante tres elementos esenciales. Estos son el objeto material, que es lo que estudia la epistemología, el objeto formal, que es la luz bajo la cual es enfocado el objeto material, y el método, que es la forma como se estudia al objeto material. En concordancia con lo expuesto anteriormente, la profesora Violeta Guyot, de la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, ha indagado en el tema de la teoría y práctica dentro del quehacer científico y la forma como se da el accionar epistemológico en estas dos áreas. Este accionar implica discernir, definir y demostrar los conocimientos teóricos, lo cual es condición para alcanzar la intención y sabiduría a través de la práctica. Asimismo, la autora explica que la práctica presenta tres formas de acción vinculadas al proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. La primera de ellas es la poiesis, asociada a la creación de obras y objetos creativos, artísticos y artesanales. La segunda es
la tecne, referida a la producción a través del conocimiento técnico buscando la perfección y excelencia. Y la tercera es la praxis, vinculada a la práctica responsable en torno a personas. En relación a esto, Guyot sostiene que debido a su naturaleza, el hombre es practicístico por excelencia. Ahora, ¿qué relación existe entre la teoría y la práctica según Guyot? Bueno, esta no es racionalidad, no existe racionalidad de la ciencia que no sea coextensiva con su aplicación social. La práctica científica es el punto de partida y de arribo del conocimiento. La teoría y la práctica son puntos de relevo y la teoría es como una caja de herramientas que sirve para realizar la práctica científica. Por otra parte, Guyot plantea una evaluación general de los avances científicos que han sido alcanzados hasta la fecha de acuerdo a tres aspectos de alta relevancia. En primer lugar, el desarrollo de la ciencia es el logro de una inteligencia ciega que ha hecho proliferar los conocimientos sobre el mundo, siguiendo la tradición empirística y lógica, y desconociendo el carácter antropológico y social, e ignorando el impacto negativo en todas las esferas de la vida humana. En segundo lugar, la incapacidad de reconocer la complejidad de lo real ha conducido a la ciencia hacia la reducción de lo complejo a lo simple, es decir, hacia una disyunción entre la cultura científica y la cultura de las humanidades, generando la incapacidad de pensar las totalidades y los conjuntos y aislando los objetos de los contextos. En tercer lugar, es sabido que la ciencia, a través del método científico, ha tratado de evitar lo concerniente a la subjetividad, afectando enormemente el trabajo del campo social. De acuerdo a Aguilera y Guyot, es necesario definir un nuevo paradigma dentro de la epistemología que apunte más hacia la antropología. Para alcanzar este nuevo paradigma, ¿verdad?, es necesario apoyarse en una educación que haga énfasis en los siguientes aspectos: trabajar para la humanización de la humanidad, buscar solo el bienestar humano, lograr la unidad en la diversidad, respetar las diferencias, enseñar la ética del género humano, desarrollar la ética de la comprensión, desarrollar la ética de la solidaridad. En virtud de lo dicho hasta ahora, el doctor Luis Aguilera, profesor de epistemología en la Universidad de Holguín, en Cuba, ha propuesto una nueva epistemología denominada epistemología dialéctica, la cual se caracteriza por establecer un profundo compromiso antropológico y por el énfasis en mejorar la vida humana y evitar su deterioro. De acuerdo a Aguilera, la epistemología dialéctica apunta hacia la defensa del hábitat sociológico del hombre, la transferencia del conocimiento científico a la vida cotidiana de las personas, la defensa del hábitat ambiental del hombre, la búsqueda de la socialización y la integralidad del humano, la comprensión del conocimiento como actividad humana, el empalme de la praxis en el proceso de conocimiento. De todo lo anterior, arrojamos como conclusiones dos grandes vertientes. La primera, que uno de los principales retos epistemológicos tienen los científicos cualitativos es precisar cuál debe ser el papel de la ciencia social ante el mundo científico, ya que la sociedad de hoy está a la espera de que se resuelvan los problemas que han tenido las mismas, en virtud de los que son las ciencias exactas y naturales. Entonces surge la necesidad de hacer una revisión que conduzca a nuevos paradigmas emergentes, tal como ha ocurrido con la epistemología dialéctica, que busca un acercamiento hacia la antropología, con miras a favorecer a la humanidad. La segunda gran conclusión es que la educación debe dedicarse a la identificación de los errores, la ceguera y el peligro implícito en lo que es el conocimiento científico, apoyada en la epistemología y el pensamiento complejo, para que así las futuras generaciones puedan superar los paradigmas de la ciencia, que han perdurado durante décadas y que han causado mucho daño a la humanidad. En este sentido es imperante una reforma educativa a nivel mundial que sea liderada por los investigadores y científicos sociales, principalmente aquellos
que hacen vida en las universidades. Dejamos este pensamiento de Morin como reflexión. El conocimiento es en efecto navegar en un océano de incertidumbre, sembrado de archipiélagos de certidumbre. Ciertamente la lógica se hace indispensable para verificar y controlar, pero el pensamiento finalmente opera de las transgresiones a esa lógica. La racionalidad no se reduce a la lógica, sino que esta última se utiliza como instrumento. Estas fueron las referencias bibliográficas usadas. Muchas gracias por su atención.